Continuamos aquí en Para Toda Mujer y estamos, como lo habíamos anticipado, con el doctor Ernesto Bravo. Doctor, un placer tenerlo por primera vez aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, Susana. No, por favor, doctor. ¿Cuál es la función de un cirujano cardiovascular? Bueno, la función de un cirujano cardiovascular es de realizar cirugías en pacientes que tienen alguna patología cardíaca que no se puede resolver de otra manera. Y que resolviéndola el paciente puede volver a tener una vida satisfactoria, pudiendo cumplir con todas sus tareas, principalmente trabajar y tener una vida normal, digamos así. Bien. Esa es la función del cirujano. Esa es la cardiovascular, función. sí. Perfecto. Doc, y con respecto a nosotras, las mujeres, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos bien? ¿Tenemos que hacer algún chequeo en general? Por ejemplo, el tema del ginecólogo sabemos que una vez al año tenemos que hacernos el PAP, tenemos que hacernos una mamografía. En el tema del corazón, ¿cuáles son las recomendaciones para poder cuidar nuestro corazón? Bueno, no habiendo ningún síntoma especial, toda mujer debería hacer su primera consulta a un cardiólogo a los 45 años de edad, ¿sí? Para hacer su primer chequeo cardiovascular, para levantar posibles factores de riesgo, para que el médico cardiólogo ponga en valor el estilo de vida y las patologías que pueda tener esa mujer, ¿no? Bien. ¿A partir de los 45 años? A partir de los 45 años, sí. A partir de los 45 años, cuando se detectan problemas tanto en las mujeres cuanto en los varones, es muy posible, muy probable y poco costoso para el paciente y para todos cambiar el rumbo, ¿no es cierto? Cambiar el rumbo de una situación de salud que puede derivar años más tarde en una cirugía cardíaca o en una intervención más compleja, ¿no? Más compleja, exacto. Bien. Doc, ¿y cuáles son los síntomas que, ya sea una mujer o un hombre, tiene que tener en cuenta como para decir, me parece que tengo que ir al cardiólogo? Bien. Es una pregunta interesante, ¿no? Porque el síntoma depende mucho de la parte sensitiva de la persona, ¿no? Pero el dolor de pecho puede deberse a muchas causas y siempre que existe el dolor de pecho de una manera que le llame la atención al paciente o que le haga interrumpir alguna actividad o que lo despierte por las noches o que aparezca con el esfuerzo físico a una baja carga, ¿sí? Bien. Debe llamarle la atención al paciente y buscar ayuda con un médico. Bien. ¿Sí? Buscar ayuda con un médico cardiólogo. El tema del dolor en el pecho. El tema del dolor en el pecho, sí, el dolor en el pecho. Después, una vez estando con el doctor va a saber darle jerarquía a ese síntoma y ponerle, como quien dice, nombre y apellido a ese dolor, ¿no? Bien. A ver si es algo que merezca seguir investigando o no. Bien. Doc, ¿y el tema de la alimentación juega un papel importante en esto? Siempre. Siempre. Somos lo que comemos. Así dicen. Exacto. Tal cual. Bueno, el tema de la alimentación es algo muy cultural también, ¿no? Cada familia se alimenta, todos nos alimentamos más o menos de la misma manera, de acuerdo al lugar donde vivimos, pero también depende mucho de las familias. Hay familias que prefieren algunos tipos de alimentos por sobre otros y que desde chico, bueno, van direccionando su forma de comer y de alimentarse. Hay una regla para los que quieren cambiar un poco la forma de alimentarse. Hay una regla que es muy útil y muy interesante, ¿sí? ¿Cuál es? En el plato de comida, la mitad tiene que estar con vegetales. Bien. De la otra mitad, dividimos un cuarto de carne y el otro cuarto de hidrato de carbono. Bien, estamos fritos. Estamos hasta el horno nosotros con esa fritos alimentación. No, fritos hay que sacarlos. Fritos, chao, estamos... No, sí se puede, sí se puede. Se puede, ¿no? Claro que se puede. Todo se puede. Bien. ¿Sí? Todo se puede. Y lo que nos juega muchísimo en contra tiene que ver el tema de la sal, doctor, ¿no? También, sobre todo para las personas hipertensas. Exactamente. La sal es necesaria. La sal
es un condimento muy importante, pero debe ser consumido en poca cantidad. Bien. ¿Sí? De repente, si tiene que hablar sobre alguna estadística, ¿cuáles son las enfermedades más prevalentes que prevalecen más en las mujeres? Bueno, las mujeres se enferman un poco más tarde que los varones del corazón, por decirlo así de una manera Nos hacemos renegar general. mucho entonces nosotras. También. Pero los estrógenos, que son las hormonas que predominan en el organismo del género femenino, Sí. las protege de cierta forma por un periodo más largo. Bien. ¿No? Entonces, a los varones se recomienda que hagan su primera visita a los 40 años a un cardiólogo y a las mujeres un poco más tarde, a los 45, desde que se conozcan previamente sanas. Bien, ¿no? perfecto. Cuando existe una enfermedad preexistente como la diabetes o el colesterol alto o algo así, esa mujer debe buscar su ayuda con un cardiólogo antes de los 45 años. Bien, perfecto. Seguimos hablando de esto, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a seguir hablando con el doctor en un ratito nada más. Y es momento de hablar acerca de esto, del monóxido de carbono. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo tenemos que airear nuestra casa y demás? Bueno, estuvimos conversando con el doctor Carlín Carabajal y nos da muy buenos consejos. ¿Cómo se puede definir el monóxido de carbono, Doc? Perfecto. El monóxido de carbono es un producto de la combustión. Cuando hablamos de combustión es cuando se quema algo. Dentro de lo que se quema son las maderas, el carbón, la leña, algunas otras situaciones como son el mal funcionamiento de algunos artefactos a gas. Y otra situación que hay que tener en cuenta es cuando en las cocheras cerradas se encienden los motores de los automóviles para calentar el motor, para estas situaciones, tenemos la cochera cerrada. Todos estos casos son productores de monóxido de carbono, que es un elemento químico que compite con el oxígeno a nivel de la sangre. Entonces, el oxígeno nos da vida, oxigena todos los tejidos del organismo. Sí. Y cuando el monóxido de carbono tiene afinidad por los glóbulos rojos, compite con el oxígeno, entonces el glóbulo rojo transmite o traslada dentro de la sangre monóxido de carbono y en vez de oxigenar los tejidos, los va intoxicando. Bien. Por lo cual, al intoxicarlo, todos los tejidos empiezan a funcionar mal, especialmente, fíjese que el músculo cardíaco es un músculo, el corazón es un músculo, sí. El corazón es un músculo cardíaco. Bien. Los músculos del cuerpo, y esto trae como consecuencia algunos síntomas. ¿Y cuáles serían esos síntomas, Doc? Sí, los síntomas más importantes son que la persona empieza con un decaimiento, un malestar general, cefalea. Esto lleva a que la persona se quede quieta. No reacciona. Después viene lo que es una lipotimia, o sea, un desmayo, o bien una pérdida de conocimiento, visión borrosa, pérdida de conocimiento. Por eso este gas se le llama el asesino invisible. Fundamentalmente aquí hay una costumbre en nuestro medio que es calentar los ambientes con fuego de carbón o de leña. Esto tiene que estar correctamente prendido. Concretamente, el carbón tiene que estar bien rojo, la leña tiene que estar bien roja. Y a la vez, nosotros debemos ventilar la habitación, abrir las ventanas, alguna puerta donde haya algún movimiento de oxígeno, porque si bien consumen oxígeno este fuego, pero si está bien prendido, no traería la consecuencia como tal. Y por supuesto, una vez que nos vamos a ir a dormir o a movilizarnos de ese ambiente, de esa habitación, debemos llevar el fuego afuera o apagarlo. Bien. Con respecto a los calefactores,
tiene que estar correctamente hecho el cervix, lo que se llaman tiro balanceado, son los ideales, porque ventilan hacia afuera y no ventilan hacia adentro. La gente tiene la costumbre de prender la hornalla, de prender el horno para calentar el ambiente, eso no se debe hacer nunca. Y sí se lo puede hacer con los artefactos que son los calefactores, que tienen que estar correctamente controlados. De esta forma, cuidado con que encender los motores de los autos en cochera cerrada, también vamos a intoxicar. Y después cualquier otro incendio, cualquier otro fuego que producen gases de monóxido carbónico, se está quemando un plástico, se está quemando goma, esto es muy habitual que los niños hagan esta situación también, entonces, o lleguen a esta situación, por lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias al doctor Carlín Carabajal, le mandamos un beso grande, grande a él, como siempre, muchas gracias por todos estos consejos. Doc, recién por Facebook se puso en contacto con nosotros Silvia Gutiérrez y preguntaba ¿por qué a los 45 años tenemos que hacer la primera consulta y no antes? Porque a esa edad empieza, cerca de esa edad, hay mujeres que un poco después, pero la mayoría alrededor de esos 45, 48 años, empieza el climaterio en la mujer y empiezan a disminuir los niveles de estrógeno, entonces ya están de cierta forma en igualdad de condiciones con los varones. Bien. Y bueno, se empiezan a poner de manifiesto enfermedades como la arteriosclerosis, la hipercolesterolemia, la enfermedad coronaria y esas cosas. Ahí está para Silvia entonces, que le mandamos un beso muy grande. Gracias por estar atenta a todos los detalles acá del programa. Doc, ¿cómo es una operación de las que vos realizás? ¿Cómo es la intervención quirúrgica que nos intriga saber? Es un procedimiento muy seguro. Sí. ¿Sí? Que tiene un margen de seguridad para el paciente muy grande. Es un procedimiento lleno de protocolos y de normas. Se lo realiza con anestesia general, el paciente no siente ningún tipo de dolor. Es una herida en el medio de su pecho. Sí. Ahora estamos utilizando técnicas más modernas, a donde el tamaño de las heridas son mucho menores. Las vías de abordaje, que uno llama, son mucho menores. Por lo tanto, la chance de complicaciones también es menor. Y bueno, son procedimientos que demoran alrededor de 4 a 6 horas. Después de ese procedimiento, todos los pacientes van a una terapia intensiva, a una unidad coronaria. Bien, ¿por cuánto tiempo aproximadamente? Y allí permanecen alrededor de 24 a 36 horas, por lo general. Bien. Y después de esta operación, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esta persona pueda gozar de su vida, tener una mejor calidad de vida gracias a esta intervención quirúrgica? Bueno, todo va a depender mucho del tipo de enfermedad que uno está tratando, del estado previo del paciente, de cuál es su condición de vida, de cuál es el estado de ese organismo previo a la cirugía. Pero, como regla general, después de 60, 80 días, el paciente debería estar reintegrado plenamente a su vida cotidiana, a sus actividades laborales, a sus actividades deportivas. O sea que después puede seguir haciendo su vida y quizás tiene una mejor calidad de vida. Bueno, va a depender muy buena esta apreciación que vos estás haciendo en este momento, porque cuando uno le propone una cirugía cardíaca a un paciente, no es solamente para prevenir la muerte o para prevenir el empeoramiento de ese paciente, ¿no? Sino es para eso, es para mejorar su calidad de vida. Eso lo logramos en un gran porcentaje de los pacientes que van a una cirugía cardíaca programada, ¿no? Es eso, es mejorar la condición de vida de esta persona. Bien. Doc, un placer tenerte en el programa. Mira, pasó volando el tiempo, quedaron muchísimas preguntas pendientes, así que seguramente en otra oportunidad vamos a seguir conversando. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por invitarme y estamos a disposición para cuando nos necesiten. Bueno, muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Si tienen alguna pregunta con todo lo que tiene que ver con esto de la tartamudez, en un ratito la licenciada Ana Mansur ya va a estar con nosotros. Ya volvemos.